Hola chiquillos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Mauricio Miranda San Martín y a través de esta cápsula quiero seguir profundizando el tema de las primeras civilizaciones. Pero en esta ocasión queremos ahondar en un elemento que es crucial para entender a estas civilizaciones. ¿Qué elemento es este? Los factores que permitieron su desarrollo. Vamos a ir mencionando detalle a detalle y para iniciar todo esto quiero pedirle que pongan atención en la definición de qué significa, valga la reiteración, disculpen, civilización. Según la Real Academia de la Lengua Española, que es un organismo internacional que ve definiciones y conceptos o palabras en su significado básico, dice que una civilización es un conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana, que tienen un progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Entonces vamos a ir visualizando cómo la India, China, Mesopotamia y Egipto tienen estos elementos. Por otra parte, también se menciona y se define que la civilización es un estado o una etapa en la cual distintas culturas y sociedades humanas llegaron a un nivel de desarrollo elevado de sus organizaciones a través de expresiones simbólicas, arquitectónicas, religiosas, además de una gran evolución de las ciudades y centros urbanos. Teniendo estos elementos tenemos claro y tenemos que visualizar cómo Egipto, Mesopotamia, la India, China, agreguemos la cultura chavín y la cultura olmeca, nos entregan estos elementos que vamos a ir definiendo y conociendo aún más. Pero, ¿qué características tiene, o mejor dicho, qué características poseen estas grandes o estas civilizaciones? Primero, son sociedades urbanizadas, con una existencia de una nueva institución y pautas sociales que hagan posible la forma de vida. En palabras más simples, son sociedades que se organizan en una ciudad, tienen una ciudad, un espacio físico que se desarrolla. Y en ese espacio físico ocurre división del mismo grupo social que vive. En palabras actuales sería clases sociales. Existen clases sociales dentro de estas primeras sociedades o grupos humanos o primeras civilizaciones. Existe una división social. De la mano de esta división social, la segunda característica es que esta ciudad tiene que tener un territorio en específico. No se puede localizar en cualquier parte. O mejor dicho, un grupo humano que se mueve de un lugar a otro no es una civilización, es una cultura. Una civilización es un grupo humano que se localiza en un lugar determinado y se divide en grupos sociales y tiene una autoridad que ve lo político, lo social y lo administrativo, y a través de estos tres elementos establecen normas de convivencia que permiten vivir en comunidad. Entonces tenemos dos elementos o dos características de las civilizaciones primitivas o de las civilizaciones en general. Hasta el día de hoy tenemos sociedades urbanas, es decir, que se asientan en un lugar, que desarrollan una vida comunitaria, que en esa vida comunitaria se establecen grupos sociales de distintas características. Dentro de estos grupos sociales existe alguien que administra todo esto, entrega normas de convivencia que se tienen que ubicar en un espacio específico, un espacio vital determinado. 3. El proceso de producción de la agricultura y la ganadería van a ser vital para la subsistencia o la existencia de estos grupos humanos. La actividad económica primordial para la vida de las grandes civilizaciones
es la ganadería y la agricultura. Y de la mano de esto se va a desarrollar las actividades de artesanía y tradiciones puntuales. 4. La aparición de una división de trabajo. A ver, no tan solo se dividen los grupos humanos por características económicas, sino que también según el trabajo que se dedique. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo visualicen. En la teleserie Moisés hay grupos que se dedican a diferentes actividades. Algunos trabajan la tierra, otros trabajan la orfebrería, es decir, la construcción de joyas, de artículos hechos de metal o de piedras preciosas. También a personas que se dedican a los tejidos, al tema textil, al tema del cuidado de animales, al tema de la protección de los lugares públicos, entre otros aspectos. Este elemento es vital para la existencia de una civilización, porque una civilización, no toda la población se tiene que dedicar a lo mismo, sino que deben haber grupos humanos que se dediquen a la pesca, a la agricultura, a la producción textil, a la construcción, a la relación con los dioses, a la protección, a un ejército. Tiene una civilización, debe desarrollar un ejército. No podemos organizar un espacio público sin un ejército, entendiendo para la protección del pueblo en aquella época. 5. El progreso de las ciencias exactas y la relación con el desarrollo de tecnologías. Cómo comenzamos a utilizar las tecnologías para el desarrollo de la vida comunitaria. Comienza a emplearse el calendario. ¿Cómo se emplea el calendario? A través del conocimiento del ¿cómo se puede decir? Comienza a haber un calendario tanto solar, progresivamente comienzan a entender que el Sol tiene una secuencia y cada día el Sol tiene la misma secuencia, y también cómo la Luna actúa sobre la Tierra y cómo el estado de la Luna pasa cada cierto tiempo. Y según los estados de la Luna se comienza a entender que hay periodos del año que la Luna actúa así y que no siempre durante todo el año actúa de la misma forma, sino que hay una etapa que actúa de una forma, menguante, creciente, nueva, llena, menguante, creciente, llena y nueva. Y estos son 28 días. Y esto lo comienzan a comprender. Y es así como se inventan los primeros calendarios. Además, de la mano de esto es con la crecida de los ríos según las lluvias estivales o las lluvias invernales de aquellos años. Entonces comienzan a haber una comprensión y una reflexión frente a cómo la naturaleza nos da periodos, y esos periodos ocurren anualmente. También la matemática se vuelve la pieza fundamental para el progreso de las grandes civilizaciones, y todo esto tiene que tener un registro, un dato específico que tiene que tener para prepararnos para los siguientes años, para las siguientes décadas o para los próximos meses. Y es así como la escritura se vuelve uno de los avances tecnológicos más importantes para la humanidad. Gracias a la escritura podemos tener un registro de cómo podemos comportarnos en momentos de crisis, así como lo hicieron las grandes civilizaciones antiguas. No solamente ahora, sino que la escritura siempre ha sido fundamental para entender lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y a la misma vez nos permite una mayor reflexión. De la mano de estos 5 elementos, estas 5 características, una sociedad urbanizada, a través de la estratificación social, un lugar específico de desarrollo que garantice una administración a través de un marco legal, un desarrollo de la agricultura y ganadería, la aparición de mano de obra a través de los oficios y el progreso de las ciencias y la tecnología. Todo esto va a ir se va a consolidar y va a ir fortaleciendo con la construcción de grandes edificios y monumentos que dejen un registro de estas grandes civilizaciones. Ahora bien,
se vuelve fundamental que estas civilizaciones tienen que tener un progreso paulatino. No nacen de la noche a la mañana siendo grandes, sino que paulatinamente van creciendo, hasta convertirse en las grandes civilizaciones que hoy conocemos. ¿O ustedes creen que, un ejemplo, ustedes creen que Chile siempre fue la misma organización que hoy tenemos? No, chiquillos. Primero éramos un poblado muy pequeñito, una ciudad que tenía menos de 500 habitantes. Y paulatinamente fue creciendo hasta lo que hoy conocemos. Y eso tanto en todos los países y en todas las civilizaciones. Hay un progreso paulatino que se da en el tiempo. Y esto no solamente pasa ahora, sino que ha pasado siempre. De la mano de esto también tiene que haber una visión de cómo nos relacionamos económicamente, cómo se vuelve fundamental la relación económica, cómo el intercambio de productos, cómo la producción se vuelve necesaria para interactuar con otros pueblos y sacar provecho de ellas. Entonces, como elemento crucial, toda civilización antigua produce disculpen, estoy como medio lento, produce elementos agrícolas. Muchos de los factores inciden en el nacimiento del progreso de las primeras civilizaciones, pero el factor que incide más en el nacimiento de las primeras civilizaciones es el desarrollo agrícola y su producción. Y de la mano de la producción agrícola es la producción ganadera. No podemos hablar de las civilizaciones antiguas si no hablamos de la producción agrícola, la producción de trigo, de cebada, de arroz, de maíz en algunas civilizaciones, de otros cereales que van a ser vitales para el desarrollo alimenticio. A la misma vez, cómo estos alimentos nos permiten a tener una relación de intercambio con otros productos, de papas, de ajíes, de oliva, de aceites, como cada uno de estos elementos de uva, de algunos frutos también, de la vid, del vino, también de algunos elementos lácteos que van a ser vitales para la alimentación, de las carnes, de los cueros. Todo esto va a ir formando la identidad de las primeras civilizaciones y los primeros grupos humanos. De la mano de esta producción agrícola es necesario y es fundamental saber relacionarse con el agua. Y es ahí lo fundamental que se vuelven los canales de regadío para la producción y el abastecimiento de cereales y todo el grupo alimenticio que desarrollaron las primeras civilizaciones, y a la misma vez para la sobrevivencia de los grupos humanos. Es vital el agua. El aprovechamiento, el dominio del agua llevó a que las sociedades antiguas pudieran tener un mejor desarrollo de la agricultura, de la cual dependían tantos individuos para su manejo como consumo, y esto para el consumo como para la venta. Todo esto para generar unas sociedades mucho más urbanas, mucho más progresistas. De la mano de estas civilizaciones tenemos que tener claro que no solamente está el tema agrícola y ganadero, sino que también está de la mano de esto la producción de un Estado poderoso, centralizado en una gran autoridad. De ahí tenemos al faraón en Egipto, al sumo sacerdote en Mesopotamia, al emperador en la India o en China, y los brahmanes. Los brahmanes son los estratos sociales más altos en la sociedad de la India. El poder de estos grupos y de estos personajes va a ser vital, y cada uno de los personajes que acabo de mencionar tienen una vinculación con la religión. Se les consideraba a cada uno de ellos como seres divinos, seres que tenían poderes celestiales entregados por los dioses. De ahí la importancia de la religión para ellos. Con todo esto entendemos lo importante que eran estas sociedades y lo fundamental, que hasta el día de hoy
nos entregan un aporte y